si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. Continuamos conversando con el doctor Pedro Niken. Antes de ir a la pausa, doctor, le había dejado planteada una pregunta. Estamos en un gobierno que usted califica que pasó del derecho al hecho y ha señalado anteriormente que la Fuerza Armada Nacional, en este contexto de la constituyente, pasaría a ser un ejército de ocupación en el propio territorio venezolano. ¿Cómo entender la participación de la Fuerza Armada en este gobierno de hecho? Y lo invito también a que traiga a colación su experiencia en el proceso de pacificación en El Salvador. Aymara, dentro de la devastación que sufren las instituciones en Venezuela, la institución más legítima, que es el Parlamento, ya vemos lo que se hace con el Parlamento. Se lo desconoce, se lo asalta, se lo injuria, se lo atropella de una manera que es única en el siglo XX y XXI en Venezuela. Recuerda el asalto al Congreso por Monagas, al papel de Fermín Toro, a la confrontación entre Vargas y Carujo, donde Vargas, el Carujo decía el mundo es de los valientes y Vargas replicaba no, el mundo es del hombre justo. Y eso pareciera que se estuviera dando ayer. Lo que ocurrió entre el presidente de la Asamblea y el coronel que comanda el destacamento ahí en la Asamblea, en el Palacio Federal Legislativo, me recordó tremendamente ese diálogo, la brutalidad frente a la civilidad. Entonces, pero sin embargo, a pesar de todo eso, la Fuerza Armada es una de las pocas instituciones que no está, digamos, totalmente socavada. Se mantiene como una institución coherente. No le ha ocurrido lo que le ha ocurrido a otras instituciones que han sido prácticamente en todas sus instancias, en todos sus niveles, atrapadas por el partido de gobierno. Si bien los han puesto a saludar patria, socialismo, muerte, ellos siguen ocupándose profesionalmente de lo que les corresponde, que es la defensa de la integridad territorial y de la soberanía. Me refiero en esto al ejército. La Guardia Nacional, bueno, ya sabemos la barbaridad que ha estado cometiendo y que nunca ha representado a la Guardia Nacional a la Fuerza Armada Nacional. Nunca ha habido un ministro de Defensa de la Guardia Nacional. Es un componente añadido que muchísimas veces dio que hablar y que Chávez, de hecho, en su proyecto inicial de la Constitución reformada de 2007, suprimía a la Guardia Nacional y después la volvió a incluir. Pero la suprimía de tal manera que es un componente que está siempre cuestionado. No voy a extenderme. Ahora, lamentablemente la Fuerza Armada va convirtiéndose otra vez, y eso sí es para lamentarlo, pero es una realidad, un poco del árbitro de lo que va a ocurrir. Pero la Fuerza Armada tiene sus armas allí para defender la soberanía, no para atacar la soberanía. Y la soberanía reside en el pueblo. La soberanía reside en el pueblo. Si al pueblo le arrebatan de un zarpazo su soberanía y le imponen una constitución sin que el pueblo haya dicho que desea que le cambien su constitución de 1999, eso convierte a Venezuela en un país ocupado por un partido político que a través de un golpe de mano, de un zarpazo, no puede llamarse de otra manera, cualquiera sea la forma en la que trate de revestirlo. Cabe entonces preguntarse si la Fuerza Armada va a actuar como actúan las Fuerzas Armadas de ocupación, que llegan e imponen unas reglas de juego, y esas reglas de juego las tiene que aceptar sí o sí el país ocupado. A eso nos van a someter. Ese va a ser el triste papel de la Fuerza Armada a partir del año 2018-19 en Venezuela. El ser un ocupante de su propio país que le impone al soberano unas reglas que el soberano no quiere y que no le preguntaron precisamente porque no las quiere, y entonces una mano torcida se las impone. Yo francamente creo que sería un tristísimo papel para la Fuerza Armada Nacional, y creo que en la conciencia de todos ellos, incluso de la más alta oficialidad, algo debería quedar para
no estar dispuestos a cumplir ese papel tan lamentable y antihistórico. Salir de la crisis podría entenderse como un proceso de pacificación en Venezuela. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque quisiera que compartiera con nuestra audiencia su experiencia en el proceso de pacificación de El Salvador, donde, pues, como se sabe, hubo prácticamente una guerra civil de casi 2 décadas. Exactamente. Yo tuve el honor de que me llamara el secretario general Pérez de Cuéllar y su representante Álvaro de Soto para acompañarlos en esa negociación muy de cerca. Estuve en absolutamente en todas las etapas de la negociación. Y por supuesto que saqué una gran experiencia. La primera experiencia es que 2 grupos que se sentaron en la mesa como enemigos militares se levantaron de la mesa con un grupo de acuerdos que en realidad era un proyecto nacional, un gran proyecto nacional muy ambicioso, que algunos llegamos a llamar una revolución negociada, o otros lo llamaron una reforma pactada, pero realmente fue un gran éxito el llegar a tener un proyecto de país juntos. Pero eso fue sobre los cadáveres de más de 70,000 personas, la destrucción de buena parte del país. Necesitaremos nosotros eso para sentarnos a conversar y a buscar una solución. Es imposible que el gobierno y la oposición y otros sectores que no les gustan ni al gobierno ni a la oposición puedan acordarse para primero salir de esta crisis con términos de referencia aceptables para ambas partes, que nadie pretende imponerse al otro porque tiene la fuerza o porque la puede tener, y que salga de allí además un acuerdo un poco más ambicioso para la próxima década, por ejemplo, por dónde vamos a enrumbar este país que está en la inopia, un pueblo que está desesperado. Da la impresión por momentos que nadie pensara en el pueblo. ¿Quién piensa en nosotros?, me dijo en estos días una persona. Están pensando el uno en el otro, en cómo derrotan el uno al otro, pero ¿y en el pueblo quién está pensando? A mí me parece que es el momento de poner el énfasis en que esta escalada no puede seguir, que no pueden seguir pensando que negociar es un pecado o que negociar es capitular. Y eso tampoco lo deben sentir nuestros compatriotas. Negociar es la forma de construir un mundo aceptable para ambas partes, que es lo que deberíamos desear todos. Porque en Venezuela todos somos venezolanos, todos tenemos derecho a existir. Nadie debe sentirse perseguido, ni acosado, ni perturbado por razones políticas. Entonces, no es tan difícil hacer eso. Tenemos experiencia de que no es tan difícil hacer eso, propia y ajena. Entonces, yo creo que el ejemplo de El Salvador es un ejemplo súper interesante, porque ahí se plantearon temas. ¿Cuáles eran los temas en la negociación de El Salvador? Basta con ver los acuerdos. Primero, por ejemplo, el sistema judicial. Segundo, la Fuerza Armada y la eliminación de la justicia militar para civiles. La policía, tener una policía eficiente, civil, y liquidar a todos los cuerpos policiales porque eran corruptos e ineficientes. El establecimiento de la verdad a través de procedimientos ad hoc para que las víctimas y sus familiares supieran exactamente qué ocurrió y dejar para el futuro el arreglo judicial de estas cosas si es que había necesidad y oportunidad. Pero son todas las cosas que tenemos nosotros sobre la mesa, idénticas, es lo mismo, solo que allá tuvieron 70,000 muertos y nosotros parece que estuviéramos embalados a una confrontación, no sé de qué magnitud, pero una confrontación donde, como he dicho en algún momento, los muertos ya no se identifican por su nombre, sino por su número. Creo que estamos en riesgo real de que eso nos ocurra. Doctor Niken, en virtud de esta conversación vamos a extender el programa Un Negro Más. Le pido por favor que no se retire y que nos acompañe luego de esta pausa, porque lo que usted ha señalado con relación a El Salvador plantea la siguiente interrogante. Las mismas necesidades que se dieron en esa época en El Salvador, tal y como usted las ha descrito, se estarían dando en este momento en el país. ¿Puede allanarse un diálogo fructífero en una nación en cuyos funcionarios del Estado han señalado, como lo hizo este 28 de junio la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ¿existe terrorismo de Estado? Le dejo esta pregunta abierta. Hacemos una pausa y volvemos con más.